Se llama Peque Paina, ¿verdad? Tranquilo, Pau, doctor. Vaya que Problema de bigote y entonces ya creo. Así como los cerritas, lo que un poco seguramente estarán un poco, ¿verdad? No creo que sean muchos, la verdad. Anina, profesor. Oye, te llevo un poco pollo en la pelota. No, pero no hay con años, sí. No hay con años. Ya una era año. Es importante es recordar, hay que recordarse que la de una y por ahí. O sea que, anda y por ahí. Así no, brother. Va, esa oye, ese Cerro Porteño, ¿verdad? Eso ¿Cómo, ya bro? eso. Eso ya eso. ¿Por qué, brother? Está ahí gente anda ahí, pues ahí. Es casi ahí a la mitad, ¿verdad? Bueno, ese va a amenizar un poco el día, ¿no? No hay que tomar nada a pecho. Lo que se toman a pecho las cosas es porque no hay por ahí calimetrófono. Bueno, entonces sí, ya vamos a empezar ya no, esta es la mitad. Porque estamos exactamente en la mitad, man. Lo que no quiero es que después, viste que supongo que las clases le ayudan mucho para estudiar, ¿verdad? Sí, profe. Y entonces que no participa, pues después se pierde a y qué lástima no estuve, copia, no, yo solo ya, pero son la culpable, pero son desastre. ¿Se enteraron de ese tema de la chica, de la jovencita que Supuestamente explotó su vape. eh, oye, cambiar de carátula con eso? No era que se le asesinó, no sé qué. Y ahora pues esa es se hizo una necropsia ahora. Es decir, que ya se le enterró ahí. Y en vista de que no coincidía algunas cosas y algunas versiones y contraversiones, se le desenterró. Y ahí se descubrió de que realmente este, Va peor con munición, bro. tenía, tenía una bala calibre 22 dentro del tórax, que probablemente le causó la muerte. Pero o no matan de Maviche, porque 22 fue, el calibre 22 pues, es tan pequeño que generalmente no atraviesa el hueso, por ejemplo. Y por lo visto le agarró también que no le agarró las costillas, por decirlo así. O no matan de Maviche, pero es muy interesante porque hubo inclusive este, responsabilidad y que hay que compartir porque el certificado de función que dio el médico se quedó por el piso, ¿verdad? ¿Quién fue profe el forense? No fue el Emir, ¿verdad? Actualmente es el EMIR, el que está Pero participando. él no va a hacer todas las autopsias que hay en el Paraguay, o sea, o sea, no sé si hizo ese caso. No, 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 él fue el director de los forenses, o sea que es el portavoz de eso, y se le informa todo lo que se hace. La doctora, ¿cómo fue el nombre? Marta, parece que es su nombre. Es la que
realizó el trabajo en sí. El que puso la cara, pues fue el Emir, ¿verdad? Pero lo interesante de este caso es que eh, cómo te puede complicar el santo botón una situación familiar muy interna de esta familia de la nena, ¿verdad? Y sin embargo salieron complicados, gente que no tenía nada que ver, como ser el médico de guardia que estaba ahí, ¿verdad? Porque al, ¿cómo se llama? Al dar un certificado de defunción, quiere decir que no revisó bien o sea, se pone en duda ya. Se quedó con la versión de los padres o de la familia que vino a decir que explotó el vapeador supuestamente. Después se encontró el vapeador sano y salvo, ¿verdad? Y ahí empezó el lío. Y ahora está detenido el hermanastro, que según versiones también que es un adicto. Pero bueno, ocurre. Bien, parece que ya nadie más va a venir. Y se sumó uno más. Bueno, seguro que tiene asignatura para rendir usted la otra semana, o sea, dentro de 2 semanas, ¿verdad? ¿O no? ¿O todos tienen anual ustedes? En julio, profe. ¿Eh? O sea, el... Responsabilidad, profe. Responsabilidad, vea las actividades. Pero ve que este tema de responsabilidad social, este tema de la chica, de la nena esta que falleció, muy interesante también para enfocar hasta qué punto el médico es responsable de la situación, ¿verdad? Profe, ¿en qué tema nos quedamos en bioquímica? En bioquímica terminamos gluconogénesis, glucogenólisis, hasta ahí. Y ahora lo que quiero incorporar los otros azúcares al esquema para poder terminar la parte de metabolismo de carbohidratos. ¿Ya? ¿Se acuerdan que habíamos estudiado la digestión, por ejemplo, de ciertos azúcares? Cuál se digería mejor que otro, cuál se absorbía más que otro, toda esa historia. El sistema de transporte. Bien. Entonces vamos a tratar, acá está, ven que acá está la glucosa 6-fosfato, que era la primera reacción de la glucólisis, ¿se acuerdan? O Sí, sea que profe. la glucosa se convertía en glucosa 6-fosfato y ahí continuaba, ¿verdad? O sea que no hay que perder este hilo. ¿Por qué? Y porque los otros azúcares no van a entrar más de piruvato, por ejemplo, sino que todos ya van a entrar ahí. Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos aquí un disacárido, como la lactosa o la sacarosa, y cada uno va a entrar, se va a tener que lisar. En el caso de la lactosa, se va a lisar en glucosa y en galactosa. Esa era ¿se acuerdan de la estructura de los carbohidratos? Entonces la glucosa, que de la glucosa a través de la exoquinasa o glucosa, la glucoquinasa, puede convertirse en glucosa 6-fosfato. Sin embargo, la galactosa que tiene otra vía, que utiliza la UDP, uridindifosfato galactosa, y eso se va a convertir en glucosa 1-fosfato. ¿Se acuerdan de glucosa 1-fosfato de dónde se originaba? Del glucógeno, ¿se acuerdan? Se convertía en glucosa 1-fosfato y después se convertía en glucosa 6-fosfato
Y acá hay una fosfatasa que si era en el hígado podía ir otra vez a la sangre y bueno, y así sucesivamente, se convertía. Si era en los músculos, esto podía seguir acá. Y ya está. ¿Se entiende la idea, verdad? ¿O no? Sí, doctor. O sea que lo que no quiero que pierdan de vista es la glucólisis, así como habíamos estudiado. ¿Ven? Porque después ahí nomás nosotros le incorporamos los otros azúcares. En el caso de la manosa, por ejemplo, a través de una exoquinasa se va a convertir en manosa 6-fosfato y eso se va a convertir a través de una isomerasa en fructosa 6-fosfato. ¿Ven? O sea que se odia todo este proceso. Si es manosa. De manosa. ¿Se acuerdan que la estructura de los azúcares metabolizables son de carbohidratos, ¿verdad? Lo que son L no lo podemos metabolizar. En el caso de la sacarosa, que está compuesto por una molécula de glucosa y otra de fructosa, la glucosa va a entrar como siempre, ¿ven? Acá. Pero la fructosa tiene dos vías de ingresar. La fructosa a través de una isoquinasa puede convertirse en fructosa 6-fosfato. Ve que va a odiar este paso. O bien, a través de una fructoquinasa puede convertirse en fructosa 1-fosfato y luego se transforma en gliceraldehído y más dihidroxiacetona. Y entra aquí y continúa el proceso. Así nomás. ¿Está todo bien? ¿O hay alguna duda aquí? Aquí lo importante es reconocer, por ejemplo, las enzimas. Por ejemplo, las exoquinasas. En este caso, ven que la exoquinasa puede actuar sobre la fructosa, la glucosa, puede actuar sobre la manosa y otros azúcares de 6 carbonos. Y acá también tenemos una fructoquinasa, ¿ven? Que es específico de la fructosa. Así como acá podemos tener la glucoquinasa, que es específico de la glucosa. Bien, entonces aquí tenemos, y esto se va a transformar en dos triosas. Es decir, la gliceraldehído 3-fosfato, y luego eso va a continuar el mecanismo de la glucólisis hasta formar piruvato. Esto ya lo habíamos visto la vez pasada, también. Por lo tanto, esto está más especificado. Y fíjense que donde participa también el magnesio y el ATP. La galactoquinasa, igual que la exoquinasa. ¿Se acuerdan? De la glucólisis. Si esto fuera glucosa, acá vamos a tener exoquinasa o glucoquinasa. Y todo esto igual. Esto se va a convertir en galactosa 1-fosfato a través de la UDP, glucosa galactosa 1-fosfato, uridil transferasa, se va a convertir en UDP galactosa y esto se va a convertir en lo que conocemos como UDP glucosa, que sería aquí. UDP glucosa, aquí estamos. ¿Ven? Y de aquí hasta aquí se va a convertir en glucosa 1-fosfato y ya sigue el proceso. Lo importante es detectar en qué punto van a entrar cada azúcar en la conocida como nosotros, como la vía de la glucólisis. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Eso es lo que hay que identificar. Pero si uno estudió bien glucólisis, se dan cuenta que es fácil ya incorporar esto. Cortito ya es, porque de lo contrario, si uno no aprende muy bien uno de los procesos, vamos a suponer que no nos aprendimos la glucólisis como tal. Acá no hay ninguna diferencia, solamente que no detallamos lo que ya habíamos estudiado. Luego tenemos que estudiar, por ejemplo, la fructosa,
la galactosa, la manosa, el glucógeno, todos tenemos que estudiar uno a uno y ya. Primero estudiamos esto y luego le incorporamos nomás cada azúcar. O sea que eso es lo que hicimos. No hay nada de otro modo. Bueno, esto vamos a dejar para estudiar al último. Porque esto sería lo que se llama la vía de las pentosas, que tiene varias cosas que explicar acá. En cuanto a la regulación, que es muy importante, que es en este caso, la fructosa 1,6-fosfato, que esto ya habíamos estudiado también, pero vamos a repetirlo. Cuando hay mucha energía, se inhibe a la fructosa 2,6-bifosfato. Y eso mismo también ocurre cuando hay citrato, mucho citrato. Es decir, que si el ciclo de Krebs se forma mucho citrato, eso ya inhibe a este nivel y, y se frena todo. O sea, disminuye la velocidad. Esto habíamos estudiado también de esta manera, que sería el conjunto en general. Fíjense que acá, piruvato produce NAD, malato produce NAD, isocitrato produce NAD, glutamato produce NAD, 3-hidroxiacil coenzima A produce NAD. Y los que producen FAT, los que producen FAT va a entrar aquí. ¿Se acuerdan que el NAD producía 3 ATP y el FAT producía 2? Entonces esto acá volvemos a decir lo mismo. Se repite todo, ¿no? Solamente que es más ilustrativo y para que se acuerde cómo funciona esto. Bueno, este es el completo. Completo. ¿Ven? Glucólisis. Acá está fructosa 1,6-bifosfato, gliceraldehído, 3-fosfato. 3-fosfoglicérico, 2. Llegamos hasta piruvato. El piruvato, si es que no hay oxígeno, o si en los seres superiores acaba de formar lactato, y si es bacteria, va a formar aquí y va a ser fermentación alcohólica. Eso sería de esa manera. En el caso de que haya oxígeno, el piruvato se convierte en acetilcoenzima A, entra en el ciclo de Krebs, forma citrato, isocitrato, todo el ciclo de Krebs. Luego del ciclo de Krebs, pasa a la cadena de transporte de electrones, los NAD por un lado y los FAT por el otro lado. Fíjense que NAD ya entra aquí al inicio y FAT entra aquí, igual que acá. ¿Ven? Se salteó, parece uno, ¿verdad? Que es la vía alternativa que nosotros le llamamos. Y luego eso va a producir ATP en la bomba de ATP. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer sobre este punto? Esta era una porción que nos faltaba porque quería terminar. Después todo esto ya habíamos visto. ¿Ven? Todo esto ya habíamos visto. No hay, acá no, en esta lámina no hay nada raro. Bien. ¿Qué dice? Algo raro dice. Vamos a ver. Bien. Y ahora vamos a estar... ¿Cómo está acá? Falta algo.
Metabolismo en el hígado, lo que quiero hacer. Bien. Bien. Ahora vamos a ver un poco la importancia del hígado en el metabolismo. Así como dice su nombre, ustedes ya ven ahí. En bioquímica, cuando se te pregunta dónde ocurre tal cosa, y si no sabes, tenés que jugarte por el hígado nomás. ¿Entiendes la idea, verdad? Sí, profe. Bueno, ¿dónde, en qué parte del cuerpo ocurre tal cosa? Y no sabe. Y como estamos en la asignatura de bioquímica, entonces en un 80% de posibilidad de tener que las pegas, es decir, hígado. Bueno, esa es una forma de decir, no, en vez de jugar tatetí. ¿Por qué? Porque en el hígado ocurre casi todas las reacciones. Casi todas, digo, porque no son todas. Por eso se le llama al hígado como el gran laboratorio del cuerpo. ¿Y qué es lo que hace el hígado? Y el hígado lo que hace es utilizar todo lo que el intestino ha podido captar de los alimentos y lo convierte en sustancias utilizables para todos los tejidos. Es decir, el hígado sería como una especie de distribuidor para todos los otros órganos. O sea, esa es su particularidad. De tal manera que sin hígado no se puede vivir. Supongo que ustedes saben eso, ¿verdad? Sin Sí, Sí, hígado profe. no se puede vivir. ¿Por qué? Y porque, como ya le dije, casi todas las reacciones bioquímicas ocurren en el hígado. Y sin embargo, el hígado podríamos decir que es muy benévolo, ¿verdad? Es uno de los órganos más benévolos que existen. Se supone que con un cuarto de hígado funcionando ya se puede vivir. No, así no podemos decir eso, por ejemplo, por el corazón, por los riñones, otros órganos que funcionan así a media nomás, medio que se complica todo, ¿verdad? Es decir, que un paciente que tiene cirrosis hepática y no es total, y puede vivir, no digamos que va a vivir bien como cualquiera va a tomar alcohol y toda esa historia, ¿verdad? Asado, no va a ser así, pero con cuidado puede vivir casi normal, por decirlo así. Asumiendo que normal es no tomar alcohol, no ir a comer asado todos los días. eh, ¿Se entiende la idea, verdad? Lo que pasa es que para el paraguayo, por ejemplo, el que no come carne el día no es normal. Eso es categórico. Bueno, eso ya dijimos todo. No vamos a decir. Bien. Una de las funciones del hígado es que el cambio en su contenido de glucógeno y proteínas según el aporte de nutrientes. Es decir, es el que se adapta más.
Fíjense que acá el hígado, digo, los lípidos, por ejemplo, no es muy apreciado por el hígado. Sin embargo, ustedes cuando sean médicos de verdad, lo más común que van a encontrar es el hígado graso. Parece una contraposición, era lo que estamos diciendo. O sea que no es apreciado los lípidos por el hígado, pero sin embargo, ustedes ya dieron están dando metabolismo de lípidos. Hola, Sí, profe, con la doctora Ana. hola doctora Ana, sí. A veces ya creo que estoy hablando solo acá. Este, ustedes están todos durmiendo como el asunto. Parece que estaba bueno. No, profe. Ok, bueno. Es una lucha. Muy bien. Eh, Fíjense un detalle muy interesante de lo que le estoy tratando de decir. Que el hígado graso es muy común en la población, sobre todo en la población de jóvenes, así como ustedes. Yo les puedo asegurar que más del 50% de ustedes podrían estar teniendo hígado graso. Pero una pico ahí. Porque en realidad no tiene unos síntomas o signos que pudiera, a no ser que por ahí ocurra un cuadro viral y después empieza a crear problemas de hígado. Pero siempre se encuentra en forma casual. La cuestión está en que la cuestión está en que generalmente, no es que sea la única situación, ¿verdad? Pero generalmente es por déficit de proteínas. Se forma el hígado graso. ¿Y por qué por déficit de proteínas? ¿Y qué tiene que ver las proteínas con las grasas? Y bueno, muy sencillo, es que las grasas son transportados gracias a las proteínas, son lipoproteínas. Entonces, déficits o alteraciones en el contenido sérico de proteínas, como no tienen dónde llevar, entonces se acumula ahí alrededor del hígado y por eso se forma hígado graso. No hay que confundir que hígado graso no quiere decir indefectiblemente una enfermedad. Lo que hace es que predispone más a otras enfermedades. Y si no se cuida también, evidentemente va a terminar siendo una patología, pero normalmente no tiene síntomas ni signos que puedan ser evidenciados y sospechar que tiene hígado graso. Si no, los hallazgos son fortuitos y después de un cuadro viral, de un cólico que no tenía relación con con el hígado graso. O sea, no hay una relación. Bien. ¿Cómo es lo que hace el hígado para transformar todas las sustancias, todo lo que comemos y lo que absorbemos en otras sustancias que pudieran ser utilizadas por el organismo? Por ejemplo, alimentos, se le llama alimento a cualquier sustancia ingerida por los seres vivos con fines nutricionales, así regulación del anabolismo y mantenimiento de las funciones fisiológicas. Puede ser también satisfacciones psicológicas, por ejemplo, satisfacción o obtención de sensaciones gratificantes. ¿Se acuerdan que yo le había hablado que los diabéticos, por ejemplo, se ha visto que tienen un subsistema dopaminérgico muy sensible a la glucosa, por ejemplo? Eso todavía está en estudio, pero que prácticamente yo creo que la conclusión va a ser eso. Porque para algunas personas
la sensación de satisfacción que puede ocasionarle la glucosa, por ejemplo, es incomparable, ¿verdad? Casi orgásmica, por decirlo así, de alguna manera. ¿Por qué? Y porque le da una satisfacción enorme. Si es que no come carbohidratos, que glucosa en este caso, parece lo que no comió nada. Bueno, entonces en esos casos se habla de satisfacciones psicológicas. ¿Qué son los nutrientes? Ustedes ya dan también nutrición o todavía. El tercero, profe. Ah, en el tercero que sí. Bueno, nutrientes. Se define como nutriente a toda aquella sustancia que bioquímicamente es esencial para el mantenimiento de los organismos vivos. Puede ser orgánico e inorgánico. Eso sí. ¿Y qué son los xenobióticos? Son sustancias extrañas, ¿verdad? Que el organismo no puede utilizar para generar energía o sintetizar sus propios componentes, ni incorporar a la economía metabólica de la célula. ¿Ustedes conocen algún xenobiótico? El trigo Xenos- no sé. el trigo, Sí, la celulosa. pero mm, sí, podría ser, pero el trigo que se hace harina y de la harina es nutriente. Sí, pero sí, así nomás mete, así como entra, sale, profe. Ah, entonces el poroto, la verdad. Todas las semillas son así, al final, ¿verdad? Porque la cáscara hay que romper. Bien, sin embargo, xenobióticos se puede considerar, por ejemplo, los medicamentos. Los medicamentos no tienen funciones para generar energía, ni tampoco se puede incorporar dentro de las vías metabólicas como tales, para obtener otras sustancias útiles y utilizables. ¿Se comprende la idea, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Primero tenemos que ver un poco desde el punto de vista etimológico qué significa xenobiótico, ¿verdad? ¿Seno qué es? A mayor seno, mayor portaseno. Artificial, algo así, profe, ¿verdad? Sí, sí, extraño significa. Por ejemplo, habrán escuchado ustedes la palabra xenofóbico Sí, o profe. xenófobo. ¿A qué se refiere eso? Cuando se usa la palabra xenófobo, ¿a qué se refiere? ¿Y tiene miedo a lo extraño? El rechazo al extranjero o algo así, profe. El rechazo a los extraños, a una raza extraña, por ejemplo, a los chinos, a los negros, a los, qué sé yo, cada uno con su idea, ¿verdad? Pero al final, xenófobo es aquel que rechaza lo extraño para él y sí, su locura, ¿verdad? Porque hablando mal y pronto, no hay motivo por el cual. Pero ustedes saben que, ¿verdad? El paraguayo ha de ser una de las poblaciones más discriminativas en el planeta. Supongo que acá en el Paraguay viene una persona, esa Yetiraimi, Corea, Corea, sí, vaya. Un poco gordo, che, gordo, a ver, qué sé yo, pelado, a ver, va pelado. O sea que utiliza de alguna manera para discriminar a las personas, em, o identificarlo de alguna manera y hacerle sentir mal, ¿verdad? Es una lucha, ¿verdad? Como dicen los muchachos, ¿verdad? A las mujeres, por ejemplo, le puede decir 1000 veces o 1 millón de veces que le querés, pero una vez más le decís que es gorda y ya no se olvida nunca más. Así me funciona aquí ahora esto.
Es una lucha. ¿Qué los cosa, muchachos, profe? ¿eh? No, viste que los muchachos dicen, yo no sé, yo digo no, repito nomás lo que dicen los muchachos, que 1.000.000 de veces le podés decir a una chica, a una mujer, que le amás, que le querés, que le apreciás, que nangana, muñeca, que es lo que vos digas. Pero una vez nomás le decís que es gorda y nunca más se olvida. Bien, entonces lo que tenemos que ver un poco de este tema de xenobióticos son las sustancias extrañas que no se puede incorporar dentro de la célula, ¿verdad? Y que no sea negativo, ¿verdad? Porque hay algunos que sí se pueden incorporar, pero son muy nocivos. Por ejemplo, el plomo, metales pesados y todo eso se puede incorporar y quedan fijos en algunas estructuras de la célula, pero le hace mucho daño. ¿Se entiende, verdad? Por ejemplo, el plomo, si se incorpora dentro de los huesos en vez de calcio, porque tiene la capacidad de reemplazar al calcio, y entonces forma unos huecos ahí en los huesos y debilita muchísimo. Eso se puede ver en la radiografía misma de un paciente intoxicado con plomo, que la enfermedad se llama saturnismo. eh, Se le hace la placa en los huesos largos sobre todo, y se ven como si fuera que unas manchas así negras, redonditas así, que son agujeritos, ¿verdad? Sin embargo, no podemos decir que no, ¿cómo se llama? No podemos decir que no se introdujo. Claro que se introdujo. Lo que pasa es que hace daño, no. Bien. En cuanto a lo que se llama monosacáridos, que es la forma en que nosotros absorbemos en el intestino los carbohidratos, la tercera parte son captadas por el hígado y el resto pasa a la circulación general para ir a formar, ¿cómo se llama? A los otros tejidos y formar parte del metabolismo de otros tejidos. Es decir, no es que todo lo capta el hígado y se queda ahí como que, ¿saben qué? Jódanse ustedes, yo voy a guardar todo esto. Sino solamente la tercera parte es lo que hace él eso y convierte, entonces el resto se distribuye a través del torrente sanguíneo. Como ya habíamos dicho también, eh, la forma en que atrapa las células a la glucosa sobre todo es transformando la glucosa en glucosa 6-fosfato. Ahí ya queda como anclado, ¿verdad? Entonces, eso puede generar energía o también puede formar glucógeno, dependiendo de las circunstancias del organismo. Si es un organismo descansado, que no utiliza mucha energía, por supuesto que no necesita ir en la vía de la glucólisis, y entonces va a ir a formar glucógeno. Una vez que se forma todo glucógeno, se llenan los depósitos, se va a convertir en lípidos y se va a acumular en los adipocitos. No es muy complicado el organismo, no es muy complicado desde el punto de vista bioquímico. O sea que, es más, ¿se acuerdan que habíamos dicho también que las células no tienen, no presentan reacciones fútiles? O sea que no, son contadas las reacciones que no tienen explicación por qué ocurre, por ejemplo. No, muy, muy raras. Es decir que cuando se producen más reacciones fútiles, o sea que inútiles, que no sirven para nada, eso significa que va a generar una especie de em, patología, ¿verdad? Porque no es común em,
que ocurran reacciones porque tenga que ocurrir, ¿no? Todas las reacciones que ocurren dentro de las células están reguladas y controladas, de tal manera que en ningún momento se produzca una reacción que después ocasione daño. Así hablando, parece que nunca lo va a haber enfermedad, ¿verdad? Bien, para eso existen los seres extraños que desequilibran ese esquema metabólico. Bueno, entonces, el hígado también tiene capacidad muy interesante, la desintoxicación. Es decir, que tantos nutrientes como sustancias xenobióticas es transformado por el hígado. Un ratito.
Hola, de vuelta otra vez. Hola. Ya nos sumamos más por eso. Despiértense La ya. profe, Ya es hora de despertarse. Ya son casi las 3. Una hora más pequeña. Bien. Una cosa muy interesante que ustedes todavía no dan farmacología, ¿verdad? ¿O sí? ¿O sí están en el tercero? ¿Verdad? Se mandó ahí, me dice, vale, igual. El cuarto, aún por ahí. no, profe. Ah, ese cuarto. Muy bien. Bueno. Ustedes van a estudiar en farmacología lo que se llama la farmacocinética y la farmacodinámica. O la farmacodinamia y la farmacodinámica. Bueno, que no es otra cosa de qué es lo que hace qué hace la droga por el organismo y otro es qué hace el organismo por la droga. Y el único que tiene capacidad de transformar a las drogas en sustancias o metabolitos que son eliminables es el hígado. Es decir, que si el hígado no está funcionando bien, evidentemente se tiene que elegir medicamentos que no sean muy tóxicos, porque no hay forma de que se elimine de otra manera de eliminarse. ¿Y qué es lo que hace el hígado? El hígado lo que hace es eh, a lo que son liposolubles, lo vuelven hidrosolubles. ¿Y para qué hace eso? Y en algunos casos lo vuelven volátiles. ¿Para qué hace eso? Porque las sustancias hidrosolubles se pueden eliminar por la orina. Y las sustancias volátiles se pueden eliminar por la respiración. En algunos casos, algunos medicamentos, algunos xenobióticos, se puede eliminar por materia fecal. Pero eso es más raro porque tiene que tener el conducto enterohepático íntegro para que pueda ocurrir ese fenómeno. Porque si eso no ocurre, no hay forma. Ustedes ya saben, ¿verdad? Que hay una circulación que se llama enterohepático, ¿o no? O ¿Cómo, profe? la circulación enterohepática. Por ejemplo, la bilirrubina o los productos finales de degradación de la hemoglobina, que es la bilirrubina. Eso va y se deposita en la vesícula biliar y desde la vesícula biliar pasa al intestino, del intestino se absorbe otra vez, viene otra vez al hígado, pasa otra vez a la bilis y así están circulando. Que se llama la circulación enterohepática. Por ahí también se puede eliminar ciertas sustancias. Las sustancias que no se pueden eliminar por vía acuosa, que sería la renal, sería la vía, pero es la menos capacidad. No sé si me entienden o no. Sí, profe. Bueno, Sí, doctor. de repente, por ejemplo, a ver, una sustancia muy hepatotóxica como ser, por ejemplo, el paracetamol, que es muy utilizado como antiinflamatorio, antipirético y este, como analgésico. Bueno, ahí es donde se tiene que evaluar bien qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que se quiere lograr, porque como es muy hepatotóxico, es decir, que en el hígado va a ocasionar eh, ciertos daños, se evalúa qué es lo que puede pasar. Por ejemplo, cuando se trata el dengue, no, las sociedades científicas todavía no aprobaron utilizar otra droga que no sea paracetamol. Y parece ¿En qué caso? contradictorio. ¿En qué ¿Cómo? caso? ¿En qué caso?
En el caso del dengue, el dengue. Hasta hoy día Sí, no, doctor. ¿va? ¿Alguien Sí, habló? cuando Ah, no, muy bien. En ese caso, por ejemplo, hasta parece contradictorio, porque el virus del dengue de por sí es hepatotóxico, sin el paracetamol. Es decir, que aquella persona que tuvo dengue siempre tiene una dolencia, dependiendo del grado que le haya afectado, hepática. Y por otro lado, entre las drogas que más dañino, por decirlo así de alguna manera, las drogas comunes más dañinas al hígado, es otra vez el paracetamol. Y con ese se trata. Como yo siempre digo, parece que vos te vas a tratarte una fractura o un trauma, por ejemplo, del peroné, y entonces el tratamiento es darte una patada otra vez en el peroné, una cosa así. Pero la verdad de la milanesa es que funciona. Pero así teóricamente hablando parece ser contradictorio. A eso no es lo que quería mencionar. En medicina, pues no todo es, eh, la mayoría, o sea, la mayor parte es utilización de la lógica médica. Por lo tanto, pero muchas veces uno sabe que funciona, pero no sabe por qué, porque parece que la teoría se contradice. Anteriormente, yo me acuerdo cuando era joven, feliz y soberano, en el hospital de clínica, había una droga que se llamaba, ahora ni se menciona. Ustedes pueden buscar en el buscador más buscado, el más capo de todos los buscadores y no van a encontrar más. Se llamaba Mercurial, eh, que se utilizaba, era un antibiótico muy, muy potente, pero también era muy nefrotóxico, o sea que prácticamente te destruía los riñones. Tenía mercurio, profe. Sí, tenía mercurio, ¿verdad? Profe. Y hace, creo que 30 años, profe, se usa en odontología también, mercurio. Sí, como plomo y mercurio se usaba mucho como, ¿cómo se llama esto para taponar las caries? Para conducto, profe. Eso, todo eso. Se utilizaba muchísimo. Con decirte que hace como 50 o 60 años, los caños de distribución de agua eran de plomo. Se llamaban galvanizados, pero tenían plomo. Imagínense que el agua que se llega a tu casa es a través de unos caños de plomo y el plomo es tóxico. Esto se descubrió, no es como un descubrimiento lo que se hizo, sino se observó en una población peruana que este, fabricaban sombreros y todos, pero todos, niños, adultos recién nacidos, mujeres, l- toda la población sufría de saturnismo. Y era muy llamativo eso porque ¿cómo es que toda una población se va a intoxicar con plomo? Ahí es donde se observó que los caños de distribución de agua eran de plomo, cosa que era común en casi todos los países. Acá en el Paraguay en esa época ya se usaba el PVC, pero los codos son esas donde se doblan, por decir, los caños, eran todavía de plomo. Luego de esa observación que se hizo a través de la OPS, se eliminaron todos los codos de plomo. Bien,
Entonces, las reacciones en las cuales son sometidas las sustancias extrañas comprenden oxidaciones, conjugaciones, reducciones, hidrólisis. O sea, ¿cuál es el objetivo del hígado de cambiar a las sustancias extrañas que no sean nutrientes? Es que es volverlo soluble en la mayor parte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a través de la polarización de a través de estas reacciones, se polarizan y bueno, y ahí ya. Y eso puede ocurrir a través de la oxidación, como ya dijimos, que constituye la reacción más común. El sistema de oxidación, óxido-reducción, sería el más utilizado. Cuando se oxida uno, se reduce el otro. Por eso es óxido-reducción siempre, ¿verdad? Entonces, estas oxidaciones, lo que hace generalmente es el sistema NADH y FADH. Ese sería el sistema más común, ¿verdad? Muchos compuestos alifáticos, o sea, de cadena abierta, son totalmente oxidados y sus carbonos eliminados como CO2. ¿Ya? Y las sustancias aromáticas y esteroides son inicialmente hidroxilados. ¿Para qué? Para volverse más soluble. ¿Ya? Eso sería el objetivo. Fíjense que si los alifáticos se convierten en CO2, ¿por dónde se va a eliminar? Vía aérea, profe. Vía aérea. ¿Ven? Respiración. ¿Es lo que... Sí, escucho. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Creo que respiración no me dijo, profe. Ah, no, lo que quería nomás enfatizar es lo que yo les decía un poco, que el hígado lo que pretende es convertir una sustancia para eliminar en soluble para eliminarlo por vía renal y volátil para eliminar por vía aérea, y las otras podría ser a través de las heces, las que son ¿Y liposolubles. Sí. dónde se deposita, profe, cuando uno puede convertir eso? Bien. Voy a tomar como ejemplo algunas sustancias que sí utilizamos, pero que cuando en exceso nos complica un poco la vida, ¿verdad? Por ejemplo, las vitaminas que son hidrosolubles y liposolubles. Las hidrosolubles no hay mucho drama porque todo lo que no se pueda utilizar se va a eliminar por vía renal, ¿ya? Porque es hidrosoluble. Como sea la vitamina B, C, no tiene mucho drama. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, las sustancias liposolubles? Digo, las vitaminas liposolubles, como se A, D, E y K, ¿ya? Esos son todos liposolubles. Por lo tanto, son potencialmente tóxicos. ¿Por qué? Y porque se acumulan en las grasas. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, En profe. los adipocitos. Entonces, que es lo que yo siempre insisto con ustedes en algunos casos, ¿verdad? Y con los médicos ya formados también en otros casos. Insisto, si vos tenés una gordita o un gordito tratándole y vos ves que está bajando de peso por motivaciones médicas, o sea, que está medicado como para bajar de peso, tenés que tener en cuenta que a la larga va a tener déficit de vitaminas liposolubles. O sea que hay que ir reponiendo esas vitaminas. ¿Se entiende la idea a medida que va bajando el paciente? O la paciente, dependiendo de lo que sea. Generalmente las mujeres son lo que hacen. O por ejemplo se hace esa liposucción, cuera, se saca como 3, 4 kilos de grasa de donde sea. Eso significa que de ahí se extrajo mucha cantidad de vitaminas liposolubles. Es decir, que la biodisponibilidad de esas vitaminas va a disminuir enormemente en esa persona. ¿Comprende la idea, verdad? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Tiene que tener en cuenta eso, ¿ya? Por ejemplo, también otro detalle muy interesante que hay que tener siempre en cuenta, que si uno
le indica a un paciente que tome vitamina D, por ejemplo. Sobre todo vitamina D, lo que es el drama mayor actualmente. Porque el D también estimula el sistema inmunitario. Por lo tanto, su déficit produce inmunosupresión. Ustedes habrán escuchado mucho, por ejemplo, en esta época del COVID, que el tratamiento incluye vitamina D. O sea que, aparte de darle otros medicamentos, se le da también vitamina D. Bien, o sea que se volvió de moda, por decirlo así, gracias al COVID. Entonces también hay, cuando se le indica que vitamina D como medicamento, también es indicación, no es si quiere, es indicación que tiene que tomar sol como mínimo 10 minutos por día. Tiene que tomar sol. Hay algunas personas que dicen que toma sol y se pone ropa hasta el cuello, ¿verdad? Solamente deja abierto su cara y su mano. No sé por dónde le va a entrar el sol ahí. Sol es sol, por la superficie de la piel entra el sol. No hay otra forma. O sea, cuanto más superficie expuesto al sol está, mejor es. Bien. Entonces no le vamos a decir tampoco que se desnuden todo ahí, ¿verdad? Pero bueno, hay formas y formas de tomar sol. Bien. Bueno, esto es lo que ya decíamos. Habría que ver un poco el sistema de oxidación, que es el NAP, y ya dijimos todo esto, ¿cierto? Y también la presencia de oxígeno. O sea que, por ejemplo, por eso estamos hablando de que sí se puede hacer, ¿verdad? Si no se puede hacer, evidentemente te sentás en el sol. Pero lo ideal siempre es hacer una caminata con ropa deportiva. Eso, sí, ¿cómo se llama esto? Short y remera musculosa, cosas así. O sea, exponer la piel en el sol y caminar de tal manera que el sistema pueda funcionar bien. Porque no es que solamente necesitas el sol, sino también te necesitas el oxígeno. Bien. Esto ya dijimos, no hace falta insistir demasiado, ¿verdad? Que la fuente primaria es el NADPH, ¿verdad? Que siempre va a ir al sistema de transporte de electrones, como sea el citocromo P450, reductasa, los FAT, que serían los flavoproteínas, que asegura el paso de electrones al citocromo P450, ¿verdad? Que sería el sistema de óxido reducción más importante dentro del esquema conocido. La actividad de los oxidantes siempre es estimulada por la presencia de los sustratos. Eso siempre va a ser. Y sobre todo la presencia de oxígeno, que como dijimos, no es una participación directa, pero que los electrones al final tienen a dónde ir porque hay oxígeno. Si no hay oxígeno, evidentemente va a haber un problema de oxidorreducción. En el caso de los barbitúricos, como ya habíamos dicho también en la cadena de transporte de electrones, son ejemplos de fármacos que inducen a la síntesis de enzimas del sistema oxidante. Por ejemplo, los pacientes tratados con barbitúrico tienen unas reacciones de conjugación que lo que pretende es tratar de eliminarlo del sistema. Porque se acuerdan que los barbitúricos inhibían ¿cómo se llama? Al primer puerto de la cadena de oxidorreducción, que sería la recepción de los electrones del NAP. Y que se cubría con el FAT, por eso que produce somnolencia. O sea, al principio va a producir seguramente euforia y después somnolencia. ¿Por qué? Porque solamente desde la mitad, que sería el FAT, está funcionando. O sea, cada FAT va a producir 2 ATP nomás, en vez
estar los dos, NAD y FAT, produciendo por cada vez que entra un FAT, un NAD, 5 ATP. Va a producir solamente 2. De ahí que los barbitúricos generalmente producen sueño. Bien. Otra forma de eliminar es la conjugación, que corresponde a la fase 2. En este caso, las sustancias extrañas, que a veces ya han sufrido modificaciones por oxidación o hidrólisis, es combinado con compuesto natural. Los compuestos más frecuentes utilizados como agente conjugante son ácido glucurónico, por ejemplo. Aminoácidos como la glicina, cisteína, ornitina, glutamina, sulfatos y metilos. Eso sería la conjugación. Todos saben lo que es conjugación, ¿verdad? ¿O no? La reacción de conjugación. Sería un Hola. conjunto de reacciones, bro. No. Sería intercambiar átomos por otros de la misma reacción. Bien. Vamos a suponer, a ver, voy a poner un ejemplo para que nos entendamos. Es incorporar una sustancia completa dentro de otra. Eso sería como conjugar la sustancia, sería. O sea que, por ejemplo, si nosotros tenemos una sustancia extraña, una droga, por ejemplo, y se va a conjugar y se va a llamar glucuronización, y lo que introduce es un ácido glucurónico. Puede incorporar aminoácidos y se va a llamar conjugación de amino tal cosa. Y pueden Profe, y meter... esos que están ahí son los ejemplos, ¿verdad? Cisteína, ornitina, Claro, glutamina. Son así dos es. aminoácidos mezclados. Y a eso se le llama No, conjugación, entonces. no. Ven que acá hay un ácido glucurónico, ¿verdad? Y Sí, se le profe. incorpora al xenobiótico, que puede ser, por ejemplo, la aspirina, para eliminar, se une al ácido glucurónico y ya se vuelve soluble y va a los riñones y se elimina. ¿Entiende la idea, verdad? Ah, entonces sería, profe, un xenobiótico mezclado, por ejemplo, con una cisteína. Con una cisteína, con un sulfato, con un metilo, con un acetato, o sea, esa es la manera en que lo vuelve. ¿Se acuerdan que lo que estamos estudiando es cómo el hígado, qué es lo que hace el hígado para eliminar sustancias extrañas? Eso es lo que estamos viendo nosotros, ¿verdad? Porque ya la parte metabólica que ya conocemos, por ejemplo, si consumimos glucosa, puede entrar en la glucólisis, puede convertirse en glucógeno, puede convertirse en lípidos, ¿se acuerdan? Eso es en caso de que sean nutrientes, como la glucosa, pues. Después vamos a ver otros nutrientes como la proteína. Con la profe van a ver, por ejemplo, con los lípidos y los ácidos nucleicos, por ejemplo. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, profe. Que Sí, esos bro. tienen una vía metabólica determinada y bien estudiada. Sin embargo, las sustancias extrañas o xenobióticas, que no son nutrientes, tienen otros componentes para eliminar. Porque lo que tratamos de, como son extraños, el organismo lo que trata es de eliminarlo, no de utilizarlo. ¿Se entiende la idea? Pero si no se puede eliminar, profe, se va... Y se ¿Qué va a tener pasa? y se va a tener que acumular y ese con el tiempo va a crear serie de inconvenientes. ¿Sí? Profe, Eso es, cuánto, por ejemplo, tendría que tener para tener saturnismo, dijiste, ¿verdad? saturnismo se llama cuando es plomo. La, Plomo. la- Es la comúnmente intoxicación. los drogadictos, ¿verdad, bro? No precisamente porque los drogadictos pues utilizan sustancias, ¿cómo se llama? Que son extrañas, pero generalmente no son tóxicos para el organismo sí, sí, sino es psicotrópico. Es decir, que estimula el sistema nervioso central. Profe, porque Eh, yo una vez vi, mi mamá me mostró que tenía un paciente y me dijo que era porque el crack tiene plomo y sí, me claro, mostró y el diente tenía así tipo negro, profe. todo negro, sí. Y vos sabés Bueno, que después de eso, profe, yo me iba por la calle y le veía a algunos drogadictos eso, y la mayoría sí tenía así los dientes. claro, porque en realidad pues el crack no es que tiene plomo.
sino ellos utilizan como una especie de una pipa, ¿no? La latita sería, por ejemplo. La latita, que es de plomo. Y ahí calientan. Yo les cuento que el plomo se disuelve al calentar. O sea que vos no puedes tener una olla de plomo, por ejemplo, porque se va a disolver. Es más, agua caliente le pones. A ver, ustedes pueden hacer la prueba. Ven que las tapitas de los whisky están envueltos en una cosita así que... O pueden agarrar una plomada, por ejemplo, de pesca y tiran en agua caliente. Y agitan un poco y eso se va disolviendo de a poco. No, va a desaparecer. Es soluble en agua caliente, en cosas calientes. Bien, lo que sucede con los... Pero solamente lo que son, utilizan crack, porque el crack, su manera de consumir es el problema. No es el crack en sí. El crack en sí tiene el mismo drama que sería la cocaína o... por ejemplo, si la marihuana se fuma con una pipa de plomo, va a tener también problemas. Ese mismo drama. Pero como el crack es más común, ¿por qué? Porque es la droga más barata. Porque es el desecho de otras drogas. O sea, sería como la basura, no tirar la basura, lo convierten en crack. ¿Se entiende la idea? Ese sería el... Y esto también pasaría, por ejemplo, si uno... Vos trabajas en trauma ahora, profe. Sí, señor. Teletrauma. ¿Y qué pasa si una persona recibe varios balazos de una bala expansiva? Que la bala es de plomo y por lo tanto, y si es expansiva, tiene un agujero, lo hace que se esparce por todo el cuerpo. Ahí también pasaría eso. No, porque estamos hablando, ven que estamos hablando del metal disuelto, por decirlo así. Cuando se ingiere, entonces sería, profe. Cuando se ingiere, entonces sería. Cuando se ingiere, o sea, de hecho que si vos dejas el plomo ahí se va a disolver, ¿verdad? Pero generalmente no queda pues dentro del... Generalmente, no siempre. Profe, pues eso es lo que yo vi, tiene una bala expansiva, por ejemplo, se rompe en millones y millones de pedazos y generalmente no se saca todos los pedazos. No, generalmente se saca todo, eso es la realidad. Son rarísimas. ¿Por qué le digo eso? Porque resulta que el mayor drama de cualquier proyectil no es el proyectil en sí. Pues el proyectil en sí lo que hace es un daño por única vez y después ya no hace más daño. Ese es el mayor daño que va a hacer. Pero el drama mayor después es la infección, porque ¿cómo se llama? Ese metal que se introduce está contaminado. Entonces, si se queda adentro, es un problema. ¿Se entiende la idea, verdad? Entonces sí o sí se tiene que sacar, profe. Porque la Todo gente, se tiene. porque yo ya escuché muchas veces de gente que supuestamente se le quedó una bala, entonces es mentira eso, ¿verdad? No, existen casos. Yo conozco casos, por ejemplo, cuando la bala se incrusta en una zona muy riesgosa y es mucho más riesgoso sacar que dejar ahí. Bueno, en ese caso sí se queda, pero eso es 1 en 1.000.000. No sé si me entiende la idea. O sea, Sí, profe. en la mayoría de los casos, todas las esquirlas se trata de sacar. Se hace luego como un lavado, así tipo hidrolavadora con suero y se limpia todo, tipo cepillado, todo lo que vos quieras con el objeto de sacar todo, porque después ese es un problema. Si se quedan restos, es un problema. Se va a infectar, va a formar forúnculo, va a formar, ¿cómo se llama esto? Pus, que se va a quedar atrapado ahí y al final tenés que abrir todo. Un quilombo se va. O sea, existen los casos en que se queda la bala, pero por como le decía, costo-beneficio. Bien, otra forma de convertir en otra sustancia eliminable son la reducción e hidrólisis. Son menos frecuentes que las reacciones de oxidación y conjugación. El hígado posee enzimas que catalizan procesos de este tipo con diversos compuestos. Esta reducción es común, la hidrólisis es la menos común. La reducción, cuando hay oxidación, tiene que haber reducción, no hay de otra forma.
Y por último, la fase 3 sería la excreción, ¿verdad? O sea, la manera en que el organismo expulsa, o sea, ya lo convierte en sustancias expulsables de alguna manera, que siempre tratamos de ver que sea por la vía renal. Todo lo que sea soluble va a ser por la vía renal. Eso es categórico. De ahí, de que después algunas sustancias hidrosolubles se deposite otra vez en los riñones y cree problemas renales, es otro asunto raro. Pero el organismo siempre va a tratar de eliminar por la vía renal. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, farmacología, ustedes lo que van a ver es que los medicamentos tienen una vida media determinada, cada medicamento. Por eso que un medicamento vos tomás cada 8 horas, otro cada 6, otro cada 12. Porque el hígado lo que trata es de eliminarlo. Quiere decir que va a disminuir enormemente la biodisponibilidad de esa droga. Si ustedes, es muy importante también, que ya dije varias veces, pero siempre insisto, ven que nosotros vemos siempre a los medicamentos como medicamentos. No es que los medicamentos bien utilizados se comportan como medicamentos. Eso es indudable. Pero el abuso o el uso indiscriminado o la falta de control del uso de medicamentos, eso no se comporta como medicamento, se comporta como veneno. ¿Se acuerdan que le había dicho que los indígenas no saben, no distinguen en su idioma entre veneno y remedio? Para ellos es lo mismo. La diferencia sería el uso, el tipo de uso y la dosis. Eso sería la diferencia. Bien. Entonces, por ejemplo, voy a decir, a mí me duele en la cabeza ya tomar una aspirina. Sí, está bien. Pero si vos tomás todos los días eso, te va a reventar el estómago. Ahí ya no se va a comportar como un medicamento. Porque el mismo deterioro del estómago te va a hacer doler la cabeza. Y por lo tanto, no te va a resultar. ¿Y quién fue el que te deterioró el estómago? Y lo que vos utilizaste como remedio. Bueno. Bien. Entonces, la excreción es lo que trata al final es de sacar el organismo las sustancias extrañas. Fíjense que cuando decimos extrañas, estamos hablando de medicamentos. ¿Ya? Los medicamentos son sustancias extrañas para el organismo. Todos. No existe una medicación que no sea extraña. Bien. Entonces, estas sustancias biotransformadas se requieren transportadores que atraviesan las membranas y intervienen aquí las proteínas de transporte. Algunos son multidrogas, por ejemplo. O sea, que todos los tipos de drogas. Otra sustancia extraña y que es utilizado por algunos muchachos como agua. Me decía un amigo conocido que se fue a España, dice, a ver cuenta ella cerveza que porque la es petereí. O sea, la cerveza era más barata que el agua, entonces la gente tomaba cerveza. Bien, acá no ocurre eso, ¿verdad? En el Paraguay el agua siempre hace más barata. Bien, hay que entender un detalle muy importante, que el metabolismo del etanol, que es el alcohol que nosotros podemos consumir y que no te hace el daño como el metanol, tenemos una capacidad muy limitada de metabolizar. Y se calcula más o menos de 100 miligramos
por kilogramo peso. 100 miligramos, más o menos para una persona que tiene 70 kilos de peso, se calcularía 2 vasos de vino más. ¿Ya? Y eso es beneficioso hasta ahí. Eso sería por día, no es que 2 vasos ahora, después a la noche otros 2 vasos y todo eso. 2 vasos por día. Sería como 25 gramos. Cuando se supera los 2 vasos, eso ya provoca otras alteraciones y el hígado empieza a dañarse. Y por eso se llama muchas veces cirrosis hepática por alcohol. Cuando decimos alcohol se refiere estrictamente a etanol porque otros alcoholes no lo podemos consumir porque es muy venenoso. Solamente el alcohol lo toleramos un poco. Bien, ¿dónde se absorbe el etanol? En la mayor parte en duodeno y yeyuno. Y en menor proporción ingresa a través de la mucosa gástrica. El resto del intestino y luego. En realidad, en el estómago, dependiendo de la concentración de alcohol, podría aumentar, por ejemplo, el whisky que tiene más concentración de alcohol que cualquier otra bebida. El whisky tiene más o menos 45% de alcohol. El alcohol, la cerveza tiene más o menos entre 5 y 6%. Y el vino tiene entre 9 y 12%. O sea, por ejemplo. Entonces, evidentemente, si uno toma whisky, y más rápidamente puede tener sus efectos. Si uno luego le va a seguirle el vino y luego, por último, la cerveza, en ese orden. Bueno, hay algunas personas lo que huelen nomás ya o cahuetemos, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, el proceso de absorción es por difusión pasiva. La excreción del alcohol, solo de 2 a 10% absorbido y eliminado sin cambio por orina. Aire expirado y sudor. El resto es oxidado. Es decir, fíjense que como el alcohol es volátil, se puede eliminar. Es soluble en agua y es volátil a la vez. Lo que significa que se puede eliminar por pulmón y por la orina. Entonces, de ahí está el fundamento del por qué el alcotés te da positivo. Güey. El alcotés lo que hace es que la porción volátil es captado por la boquilla esa y produce unas oxidaciones que en general son catalizados por cobre y eso es lo que detecta el alcoholímetro, ¿cómo se llama? El alcotés. Bueno, como esto ya dijimos que en el hígado se oxida, ahí convierte en acetaldehído primero y luego en acetato después. En la primera etapa puede realizar 3 vías. Alcohol deshidrogenasa, que sería el primer mecanismo de oxidación. Acuérdense que deshidrogenasa siempre es óxido reductasa. El sistema microsomal oxidante del etanol y la catalasa. Las 3 dan acetaldehído como producto final. Ahora, ¿qué pasa con el acetaldehído? Ahí está el drama. Fíjense que este es el etanol y este sería el acetaldehído, que no es otra cosa que sería como el acetilo, el grupo acetilo. ¿Ven? Muy similar al grupo acetilo. O sea, acetilcoenzima A, por ejemplo, ¿sí? Por decirlo así. Fíjense que también es el mecanismo por el cual
se regula, o sea que las personas que consumen gran cantidad de alcohol no comen muchos alimentos, o sea, no tienen ganas no tienen hambre, por decirlo así, porque su organismo se engaña, porque este acetaldehído es engañoso con el grupo acetilo, ¿cómo se llama? El que ingresa al ciclo de Krebs. Es decir, que esto puede inhibir ciertas enzimas y provocar como si fuera que el organismo no necesita energía. Bien. En el sistema microsomal oxidante del etanol, que es una monoxigenasa y oxidasa que funciona en forma mixta. Y utiliza también NADPH y citocromo P450, que también tiene que participar, porque esta es la cadena de transporte de electrones. Tiene que participar sí o sí el oxígeno, ¿verdad? Bien. No solo cataliza la conversión de etanol en acetaldehído, sino también utiliza como sustrato muchos otros agentes hepatotóxicos. Sería al decir hepatotóxico, estaríamos hablando de sustancias que producen cirrosis hepática. La otra vía que habíamos hablado es la catalasa, que esta enzima presente en peroxisomas y es capaz de oxidar etanol si dispone de un sistema que genera peróxido de hidrógeno. Y la reacción del tipo peroxidasa puede representar con lo siguiente, ¿verdad? Tenemos un etanol, la presencia de oxigenada y la catalasa iba a convertir en acetaldehído. Como dijimos, las tres vías producen acetaldehído. Bien. El acetaldehído, producto de la oxidación del etanol, es altamente tóxico en el hígado. Normalmente el hígado lo convierte rápidamente en acetato por acción de la acetaldehído deshidrogenasa, dependiente de NAD. Existen dos isoenzimas de acetaldehído deshidrogenasa, una localizada en mitocondria y otra citosólica. La primera de mayor afinidad para el acetaldehído y es la más activa, o sea que a nivel microsomal. Por eso que se dice que es ¿cómo se llama esto? Los microsomas son capaces de... Y luego, al final, el acetato, producido en la reacción catalizada por acetaldehído deshidrogenasa, pasa a la sangre y es captada por los tejidos, principalmente en músculos, donde es activado por unión a coenzima A y puede seguir la vía del acetilcoenzima A, entre ellas la oxidación hasta CO2, que es lo que yo le decía un poco. O sea, ¿se acuerdan cuando hablábamos qué pasa si aumenta acetilcoenzima A, con qué enzima se inhibe, qué enzima se activa? Y el alcohol, esto es lo que provoca y es lo que hace, es como si fuera que el alcohol se comportaría como un alimento, o sea, como una nutriente. Pero ¿qué es lo que pasa? No es suficiente, porque por cada molécula de alcohol solamente un acetaldehído se puede incorporar. Y se puede producir gran cantidad de acetaldehído y poca cantidad de acetilcoenzima A. Bien. Otra alternativa se ha descrito como vía de metabolización no oxidativa, que consiste en la esterificación del alcohol con ácido carboxílico para formar de etil ácido graso. Cataliza la reacción del ácido graso sintetasa y particularmente activa en hígado y páncreas. Bueno, este es otro mecanismo que se cree que el hígado puede acumular grasas, por ejemplo, producir alrededor síntesis de grasa y alrededor del páncreas. Por eso de repente los alcohólicos tienen un problema ¿cómo se llama? De pancreatitis. No es tan común, pero suele ocurrir.
Bien. La, Déjate el de re- compartir. sí, ya dejé. Ahora lo que quiero es preguntar un poco, ¿cuándo es el receso? ¿O no hay receso? 18, profe. El 8 es el receso, El 18. el 18. Es decir que todas las parciales vamos a rendir antes del receso. Porque tengo entendido que, por ejemplo, inmunología vamos a rendir el 12. Sí, Y profe, todas las finales se cancelan ya antes. antes del receso. Ah, bueno. Muy bien. Muy buen dato. Ahora entonces voy a llamar la lista y vamos a- ahora seguro que ya voy a mirar un poco cuánto estamos. 16 estamos. Ahora que voy a llamar la lista, seguro que vamos a aparecer 22 por ahí. Bueno, Añasco Fernández, Jorge Hernán, Presente, bro. Arias Machuca. Arias Machuca, Gabriel Matías, Arrúa Gaona, Presente. Vareiro Vera, Presente. Benítez Melgarejo Magalí, Presente. Chamorro González Ana, Presente. Cienas Reyes, Presente. de Sousa Ferreira Samara Caroline. Presente. ¿Qué le pasó a ella? No, hace rato que no aparece, ¿no? Está desaparecido. Desaparecida en acción. ¿Ve? Duarte Aveiro, Osvaldo Ulises, Presente, doctor. Gómez Rodríguez Presente. Santiago, Presente. Han Park Jazmín, Presente, doctor. Jara Ibáñez, Juan Alberto López Benítez, Ulises, Presente, profesor. Martínez Camargo, Presente, doctor. Morales González Sol, Presente. Pertile Urizar. Pertile ya, ni no niego ya. Portillo Escobar, Presente, profe. Tilner González, Jiménez. Tilner. Vera Miranda, Presente. Villalba Jara, Presente. Villanueva, ¿Me escuchaste, profe? Villalba Jara. Digo, Vera Miranda. Otra Sí. Vera Miranda. Sí, profe. Yaniva. Vera. Sí. Sí. Villalba Doctor, Jara. Sí. Arias, estoy presente y nada. Celaya. Arias. Apareció Arias. Villalba presente, bro. Villalba Jara presente. Muy bien. Voy a decir lo que están ausentes en mi lista y de Sousa Ferreira, Jara Ibáñez, Tilner y nada más. Profe, a mí no me ¿Estamos? llamaste. ¿Quién sos? Profe, Olivero Jorge. Olivero. Me presento, amigo. Olivero, Licera, Jorge, Manuel. Sí, señor. Solamente eso que dije. Voy a volver a repetir. Tilner, Jara Ibáñez y de Sousa Ferreira. Solamente eso es lo que no me dijeron presente. profe, por lo que me dijiste lo de la lata, profe, entonces se consume mucho plomo. Por ejemplo, en los atunes que antes de cocinar, pues se mete en la lata y después recién se cocina. Y eso hace que salga también el plomo, ¿no? Bueno, el tema está en que estos productos
que vienen enlatados, no todas las latas tienen plomo. Primero. Después tiene una resina que le aísla generalmente a los metales, por eso que no, ¿cómo se llama esto? Los pescados y los productos enlatados en general, no tiene un gusto a lata, porque si no íbamos a tener todo no sé cuántos años de estar encerrado ahí una cosa, y no tiene gusto a rata, a lata. Profe, pero si se abolla. Ah, sí, cebolla, sí. O sea, por eso que ahí, cuando A está eso es lo que voy, averiado, porque generalmente pues viste que se golpea mucho eso. Y más todo lo que dijimos, yo creo que sí estamos consumiendo abundantes plomos, ¿no? y en lo posible no hay que consumir productos abollados. No hay que consumir. Porque eso tiene como le dije, tiene un protector, unas resinas, que ni tampoco hay que rayar con, ¿cómo se llama? Con contenedores, lo que sea, para aprovechar más. Porque ahí sí va a consumir cualquier, no solamente plomo, cadmio, eh, muchos metales pesados puede consumir ahí. Ok, profe. Bien, vamos a dejar aquí, ¿te parece? Si no hay más preguntas, si hay preguntas podemos responderte, no hay problemas. Profe, Ah, va a haber clase de responsabilidad social. Sí, vamos a tener una clase que, a mi parecer, claro que ustedes son los que van a calificar al final, ¿verdad? Es muy interesante, porque vamos a hacer una última comparación. Por ejemplo, hasta qué punto un acto médico es imputable y hasta qué punto no es imputable. Si todas las negligencias son imputables, por ejemplo. ¿Se entiende, verdad? O sea, es un poco de ética, un poco de ley. Hice como un redondeo general de todo lo que habíamos hablado. Por eso me parece a mí muy interesante, ¿verdad? Ahora, ustedes van a calificar si es interesante o no, pero desde mi punto de vista es muy interesante. ¿Saben por qué le digo esto? Porque justamente el martes pasado me di cuenta que el residente, por su falta de conocimiento de sus derechos y obligaciones, está muy indefenso en la práctica médica. Tuvimos una paciente que se suspendió su cirugía por un error, ¿verdad? Pero ese error solamente se le apuntaba al residente. Todos, incluyéndome a mí, ¿verdad? Se le responsabilizaba. Y después haciendo las investigaciones y toda esa historia, yo particularmente me di cuenta que no era tanto así, sino hubieron situaciones que le condujeron a cometer ese error. Y como por falta de la inexperiencia y falta de conocimiento de sus deberes y obligaciones, ¡pum!, se metió ahí. Claro que en este caso no tuvo mucha consecuencia porque después de 2 días la señora entró en el quirófano y salió muy bien. El problema sería que si se complicaba ese caso. Como era una persona de 82 años, cualquier momento podía complicarse solo, ¿verdad? Por eso no. ¿Estamos? sí, profe. Bueno, entonces eh, nos veríamos Más tarde, doctor. más tarde lo que dan responsabilidad social y el próximo jueves. El martes no tenemos ya clase de inmuno, ¿qué hay? No, profe, ya no. ¿Ya no? Bueno. Entonces, para las personas que dan bioquímica el próximo jueves, para las personas que dan responsabilidad social, la última clase sería hoy, que me parece interesante para invitarle a los muchachos que participen de él. ¿Estamos? Vale, profe. Dale, Hasta luego. Dale, profe. dale.
El martes viene el examen de inmuno, profe. ¿Qué hay el martes? El examen de inmuno. Yo tengo entendido que es este martes en 8. Sería el 12. O ese ya es el segundo. Siempre hay una semana de libre, por decirlo. Una semana libre y después ya se rinden los finales. Hay que averiguar mejor eso, pero yo tengo en mi cabeza que es así. Yo voy a preguntar un poco a la delegada. Sí, señor. Sí, señor.